137. En reverencia a Dios nos podemos poner de pie, los que podamos hacerlo, y vamos a leer el Salmo 137. Todos lo leemos juntito, despacio, para no adelantarnos ni atrasarnos mucho, para tenerlo claritos. La palabra de Dios dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Estamos listos para alabar, para cantarle al Rey de Reyes? Amén.
el Señor nos ha permitido ir avanzando en la Escritura y con nuestro hermano Jorge terminamos el capítulo 10 y vamos a arrancar con el capítulo 11 esta semana, este domingo. Y vamos a poner las manos de Dios esta exposición. Padre Celestial, esta mañana ponemos en tus manos esta predicación para que tú, Señor, alimentes nuestro corazón, nos fortalezcas, nos edifiques. Y Padre, pues que seamos hacedores de tu palabra y que no solamente seamos oidores. Que, Señor, sigamos creciendo, sigamos buscando en primer lugar la santidad y, Padre, pues tal vez humanamente nunca llegaremos a la estatura de aquel que es perfecto y que murió por cada uno de nosotros. Pero tú nos vas transformando, ponemos esto en tus manos para que tu palabra nos vaya haciendo en nosotros un cambio, Señor. Gracias por esta oportunidad, es el privilegio de poder escuchar tus consejos, tus palabras, tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, están ahí en el capítulo 11, hermanos. Vamos a ver algunos puntos que son importantes ahora en el estudio de la palabra. Yo quisiera solamente como una pequeña introducción. En la antigua Grecia, hermanos, la cultura de Grecia, el pueblo de Grecia tenía muchos dioses. Algunos de ustedes recuerdan los nombres de algunos dioses. Y entre ellos había un mensajero que, bueno, a la vez algunos le reconocen como un dios, no dios con mayúscula, no sabemos. Pero había un personaje en estas deidades que se llamaba Hermes. Y precisamente de ahí, de este mensajero, Hermes, proviene la palabra hermenéutica, porque se encargaba de llevar los mensajes que, según el dios Zeus, le indicaba que llevara, diera a conocer a los demás. Entonces, y es a través de esa hermenéutica que se aplica también a la Sagrada Escritura y que significa que tenemos que hacer todos aquellos que son de alguna manera como Hermes. Actualmente se les conoce como hermenos a los que exponen la palabra, y que indica que el hermeno es el que habla de parte de Dios al pueblo. Entonces esa es la referencia nada más, hermanos. Y aprovechando la hermenéutica, que significa interpretación correcta de la palabra de Dios. Entonces hemos ido avanzando despacito, poco a poquito, pero creo que esa es la manera de cómo vamos enriqueciendo nuestro conocimiento de la palabra. Nos vamos alimentando mejor, vamos a ir despacio como hemos venido haciendo. Apenas vamos en el capítulo 11 que vamos a comenzar, pero creo que ha sido muy provechoso. Entonces, hermanos, pues sí, no se distraigan y vamos a continuar con estos estudios. Son muy importantes, muy interesantes, de mucha enseñanza, mucho crecimiento, hermanos. Entonces, vamos a darle lectura aquí a cierta porción de la Escritura, pero recordando, hermanos, que
la iglesia de Corintio estaba atravesando una situación muy parecida a la que la iglesia actual viene viviendo, ¿no? Hay enseñanzas que nos han llegado a nosotros, que nos quieren introducir a través incluso de los medios de información, sobre todo la cuestión de los celulares, donde viene todo tipo de información, hermanos, y decía mi esposa, pues hasta doctrinas fabulosas, ¿no? Fabulosas, porque son fábulas, a eso me refiero. Entonces, Corintio estaba atravesando una situación igual a la nuestra, y al parecer, hermanos, los creyentes de Corinto, por eso escribieron a Pablo una carta. A través de esta carta le estaba preguntando estas cosas, pidiéndole que les hablara acerca ahora de la sumisión de la mujer. La sumisión de la mujer. Entonces, vamos a ver de qué nos habla la palabra de Dios, y vamos a considerar algunos aspectos que son importantes. Y hay algo que el apóstol muestra, porque dice que él muestra alegría, está contento porque ellos le preguntan acerca de estos temas, y le preguntan también acerca de la revelación de Dios, acerca de este punto precisamente, la sumisión de la mujer, y otros puntos, ¿no?, que después en los siguientes capítulos vamos a abordar, pero es interesante cómo él lo manifiesta. Entonces, está contento porque dice que a él lo aman y lo respetaban, porque básicamente se mantenían en la sana doctrina. A pesar de ciertos desórdenes, ellos querían mantenerse en la sana doctrina, y por eso le preguntaban a Pablo acerca de estos asuntos, como lo es la sumisión de las mujeres. Vamos a leer el versículo 2, por ejemplo, del capítulo 11. Dice Pablo, porque él está contento, está satisfecho, porque le pregunten, dice: os alabo porque todo os acordáis de mí y retenéis las enseñanzas transmitidas tal como yo las he entregado, como yo las entregué. Entonces, a pesar de la inmadurez de estos hermanos de Corinto, y había muchos problemas también ahí en la iglesia, ellos respetaban la autoridad apostólica, la autoridad de Pablo, y reconocían la sabiduría que él tenía, lo reconocían, sabían que la sabiduría provenía de Dios, no era precisamente de que Pablo fuera, a pesar de que sí era un erudito, ¿verdad?, porque igual se conocía las escrituras, desde luego, no dudo, pero hablaba ya con cierto conocimiento, con cierto peso, con cierta sabiduría que contagiaba, ¿no? Uno se sentía atraído a querer conocer más, y como Pablo ya no estaba ahí con ellos, escribieron estas cartas. Entonces buscaban conocer y seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que buscaban ellos. Y dice, cuando dice aquí en el versículo, dice retenéis las instrucciones, quiere decir, dice Pablo, lo que ha sido transmitido mediante la enseñanza divinamente revelada. Y dice que los creyentes corintios retenían la enseñanza apostólica inspirada de Pablo, o sea, inspirada por Dios, expuesta por Pablo. Pero el problema básico ahí era que la iglesia corintia no tenía que ver con doctrina, sino con la moral. No tenía nada que ver tampoco con teología, aunque hay mucho de teología, o todo es teología en la escritura, pero el problema que había aquí, ya lo dije, no era la doctrina, era la moral, no era la teología, sino el estilo de vida. Esto es muy diferente. No puedes conocer mucho de teología, pero ¿cómo es tu estilo de vida? A eso se
estaba refiriendo Pablo, y eso era lo que él quería aclarar. Entonces, eran muy primitivos, muy ortodoxos, pero no eran puros. Y como se dan cuenta, ahí había ciertos problemas. Entonces, creían en las verdades acerca de la naturaleza y de la obra de Dios, pero no vivían de forma piadosa. Y Pablo los elogia por los puntos fuertes que tienen, y antes de comenzar a corregirlos en sus debilidades, en este caso por entender mal los papeles y relaciones del hombre y la mujer. Y hace entonces la declaración de un principio. Él está estableciendo un principio. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué cosa es un principio? Muchos de nosotros a veces, cuando somos adultos, decimos, pues mis papás me enseñaron principios, ¿verdad? Principios morales, etc. Y algunos de ustedes dirán, pues sí, mi papá me enseñó a respetar a los demás. Ese es un principio. Mis papás me enseñaron a ser amable. Ese es un principio, ¿verdad? Y aquí Pablo está estableciendo un principio. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer el versículo 3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. O sea que aquí estamos mirando como una cadenita, ¿no? Una cadenita. Dice: Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, esta es la corrección que está haciendo Pablo, declarando un principio divino básico, que es la sumisión. Y esa sumisión es un principio establecido por Dios. No se le está ocurriendo a Pablo, ¿no? Y usa la frase, dice: quiero que sepáis. ¿Sí? Ahí comienza diciendo eso en el versículo 3. Quiero que sepáis algo sobre lo cual estoy muy preocupado, pero que yo no les había enseñado antes. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:1. Si alguien lo encuentra y me lo puede leer, de los varones, por favor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Gracias, hermano. Entonces, quiero que sepáis cuán grandes luchas tengo por vosotros. O sea, él estaba preocupado por las iglesias que el Señor le había dado la oportunidad de levantar. Amaba a todas las iglesias, así como amaba a la iglesia de Corinto. Entonces, fíjense, en la cultura griega, hermanos, las mujeres eran menospreciadas y a menudo solo las usaban para tener relaciones sexuales con ellas. Ese era el común, ¿no? Pero dice el Evangelio del Señor Jesucristo, les dio dignidad y honor. Y Pablo explica la situación demostrando que según el designio de Dios, el hombre y la mujer no desempeñan la misma función. El principio de subordinación, es eso, sumisión es subordinación, de autoridad, domina todo el universo. No solamente entre la mujer, el hombre, Cristo Dios, sino todo el universo nos muestra que debe haber subordinación. Pablo muestra que la subordinación de la mujer al hombre es solo un reflejo de una verdad general superior, porque dice ahí en el versículo: Cristo es la cabeza de todo varón. Si Cristo es la cabeza, si Cristo no se hubiera sometido a la voluntad de Dios, la redención de la humanidad no habría sido posible. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si Cristo, repito, no se hubiese sometido a la voluntad de Dios,
la redención de la humanidad no habría sido completada, no habría sido posible. Y nosotros entonces estaríamos condenados y perdidos para siempre. Así de grave es la situación. Si los seres humanos individuales no se someten a Cristo como Señor y Salvador, entonces estamos todavía perdidos y condenados por rechazar la provisión de la gracia de Dios. Y si la mujer no se somete al hombre, hermanos, entonces la familia y la sociedad como un todo queda trastornada y a la vez queda destruida. Si la mujer no se somete al hombre, entonces la familia dice, y la sociedad como un todo queda trastornada y destruida. Actualmente vemos movimientos feministas y las feministas no tienen el menor deseo de sujetarse y someterse al hombre, a los esposos, a los maridos, y menos a un desconocido, ¿verdad? O vemos maestras de escuelas que no están de acuerdo con el director, o sea, siendo la autoridad, no, el maestro está loco, no voy a hacer lo que él diga, lo que él quiera. La sociedad queda trastornada y destruida, como les mencioné. Ya sea en una escala humana o divina, la subordinación y la autoridad son elementos indispensables en el orden, en el plan de Dios. Así de simple, hermanos. Entonces, tenemos que ser sumisos, subordinados, en este caso, la mujer al hombre, porque ese es el orden y ese es el plan de Dios. Y cabeza, como dice ahí la frase del versículo, se refiere a la parte del cuerpo que gobierna y dirige. Al establecer el principio general, Pablo indica 3 maneras en las que se manifiesta esta dirección. Primero, dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Él es de forma única la cabeza de la iglesia como su Señor y Salvador. Vamos a leer Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23 dice así, miren. Y en todas las cosas, dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y hay otros ejemplos en otros versículos, ahí mismo en Efesios 4:15, en Colosenses 1:18, etc. Hay varios. ¿Por qué? Porque Cristo la ha redimido y la ha comprado con su propia sangre. Vamos a leer 1 de Pedro 1:18 y 19. Primera Pedro 1, versículos 18 y 19 dice: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, que quede bien grabado en nuestro corazón, que Cristo nos compró a precio de sangre. Le costó mucho, le costó su propia vida ser la cabeza de la iglesia. Entonces es importante tener claro esto. Lo dice 1 Corintios 6:20 y lo dice también Apocalipsis 5:9. Pero en su autoridad divina
Cristo es cabeza de todo varón, creyente o inconverso. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él lo dijo. Lo dice ahí en Mateo 28:18. La mayor parte de la humanidad nunca ha reconocido la autoridad de Cristo, pero todas las cosas han sido sujetadas bajo sus pies, como lo dice Hebreos 2:8. Y un día se doblará toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. Todos los que se someten de buena voluntad a su autoridad constituyen la iglesia, hermano. Constituyen el mundo. Y los que se rebelan en contra de su autoridad son los que constituyen el mundo. Dios ha permitido su paciencia y perseverancia que los incrédulos rebeldes ignoren el señorío de Cristo, pero un día reconocerán su autoridad y se someterán a Él. La misma escritura lo dice y lo acabo de leer. Así es que Él tiene el verdadero y supremo control de todos los hombres, ahora y para siempre. El segundo punto que establece Pablo es el siguiente. Dice que el varón es la cabeza de la mujer. El principio de subordinación y autoridad se aplica a todos los hombres y a todas las mujeres. No solamente a los esposos y esposas, se extiende más allá de la familia, en todos los aspectos de la sociedad. Y este es el orden básico de la creación. En el caso nuestro, nosotros tenemos uno de nuestros hijos, ustedes lo conocen, Alfredo, vive aquí. Como director, lo representa la autoridad de la escuela, pero su personal son maestros adultos mayores de edad. Entonces, como Alfredo es jovencito, lo menosprecia, ¿no? Como diciendo, bueno, el director, ¿qué me va a enseñar a mí si está bien chamaco? Y no se sujetaban a la autoridad de Alfredo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que hay desobediencia en el orden de Dios. O sea, por ignorancia están cometiendo esta falta. No conocen a Dios, estoy de acuerdo. Sin embargo, Dios tiene establecido ese orden a pesar de que sean inconversos. Entonces, la subordinación, hermanos, se extiende más allá de la familia, en todos los aspectos de la sociedad, porque este es el orden básico de la creación. Pablo lo explica más adelante, y vamos a leer el versículo 8 y 9 de ahí de Corintios 11. 8 y 9, porque dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello, y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El hombre no ha de cubrir su cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Perdón, es 8 y 9. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Entonces, hermanos, es la manera en la que Dios planificó y creó la humanidad. Es la forma en la que Él nos ha creado. Adelante un poquito. Y dice ahí: el hombre no ha de cubrir su cabeza, porque Él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Y regreso al 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello, y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora miren, vamos a poner un ejemplo. El pastor dice: hermanas, el próximo domingo las quiero rapadas a todas, bien peloncitas, sin pelo. ¿Qué les parece?
¿Lo harían? ¿Lo harían? ¿Quién lo haría? Bien peloncita, así. Además echaba aceite en la cabeza para que le brillara bien. Bueno, mi esposa dice que ella sí se raparía, siempre ha usado el pelo corto. Bueno, pero ¿a qué me refiero? Que les daría pena venir peloncitas, ¿verdad? Pero por eso está diciendo, si la mujer no se cubre, que se corte todo el cabello. Si la mujer no se cubre, ¿a qué se refiere, hermanas? Al velo. El velo es parte del orden de Dios dentro de la iglesia. Porque con el velo estás mostrando sujeción a tu esposo. Entonces yo aquí veo muchas cabecitas sin velo, pero hermanas, tienen que usarlo. Tienen que usar el velo. Entonces, no lo tomen así como que, no tiene importancia. Sí, tiene mucha importancia, porque es parte de tu adoración al Señor también. Entonces, esta es la manera en la que Dios planificó y creó la humanidad, hermanos. Es la forma en que Él nos ha creado. Y parece que las mayorías de las manías e ideas falsas del mundo encuentran la manera de meterse en la iglesia. Como allá afuera, pues las mujeres andan con el pelo suelto y todo. Bueno, pues también a la iglesia yo voy ahí con una cabellera como la de Amanda Miguel, así, fachosota, ¿no? Entonces, pues, lo traemos a la iglesia, pues, no es lo prudente, hermanas. Los cristianos mundanos continúan tratando de encontrar la forma de justificar su mundanalidad y, si es posible, basados en la Escritura. A veces, nuestra mala manera de actuar, pensamos que está bien y buscamos un versículo de la Biblia que nos acomode para justificar nuestro comportamiento, ¿no? Y como decía yo hace rato, los feministas o las feministas cristianos o cristianas apelan a pasajes tales como Gálatas 3:28. ¿Saben qué dice ese pasaje? Dice, ya no hay varón ni mujer. Y a veces, por eso hay pastoras. Las pastoras son mujeres. No, es que en la iglesia ya no hay diferencia, no hay varón ni mujer, somos iguales. Y suben al púlpito, ¿no? Y se justifican con versículos como este, por ejemplo, que lo están aplicando mal. Y también Primera de Pedro 3:7, que dice, dando honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces, todos los versículos se interpretan mal para su justificación, pero es una manera incorrecta de considerarlo. Para desaprobar la idea, entonces, de que el marido tenga autoridad sobre la mujer y que la esposa se someta a su esposo, y para no mencionar la idea de que la mujer en general debe estar sometida al hombre en general, pero es imposible interpretar sinceramente lo que Pablo dice y usarlo como apoyo de los feministas contemporáneos. Incluso a Pablo lo acusan hasta de machista. ¿Sí? Entonces imagínense a qué grado descalifican a Pablo. Pero Pablo no hace distinción entre el hombre y la mujer en lo que se refiere al valor y mérito personal. La habilidad, el intelecto, la espiritualidad, dice, en ambos son seres humanos iguales en estos aspectos, ¿no? Incluso hay mujeres más intelectuales que los varones, hay mujeres más hábiles, hay mujeres más espirituales que los varones, hermanas. Pero, y dice que son iguales como cristianos, y concretamente iguales en lo espiritual. Ahí no hay uno más grande que otro, ¿no? Tercero, y dice ahí nuestro versículo, dice, Dios es la cabeza de Cristo. Jesús expresó con absoluta claridad que Él se había sometido voluntariamente a la voluntad del Padre. Lo dice en Juan 4:34. Vamos a leerlo, hermanos. Juan 4:34. Empezamos un poquito atrás.
alguien me puede buscar, por favor. Primero de Corintios 3:23. Primero de Corintios 3:23. Vamos a leer Juan 4:34. Ver estos ejemplos que nos da el Señor a cada uno de los creyentes. Jesús le dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, Él se está sometiendo a la voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial. Por ahí ustedes les vamos a ir 1 Corintios 3:23. Alguien lo tiene, por favor. 1 Corintios 3:23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Gracias, hermano. Y hay otros versículos. Está Juan 5:30. Vamos a ir adelantito, Juan 5:30. Dice: yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y lo dice también ahí acerca de la sumisión de Cristo al Padre, y ahí mismo en Juan 6:38, en 1 Corintios 15, del 24 al 28, y algunos más. Entonces, tenemos que considerar muy bien esta enseñanza, hermanos, para que pues, no seamos descalificados, ¿no? Busquemos hacernos y poner nuestra propia voluntad, nuestras propias decisiones. Cristo nunca había sido antes, durante y después de su encarnación en ningún sentido inferior en esencia al Padre. Él era absolutamente igual, pero en su encarnación Él estuvo dispuesto a subordinarse a sí mismo al Padre en su papel de Salvador y Redentor. Porque Jesús se sometió al Padre, sí, pero lo hizo amorosamente. Y lo hizo de forma total a la voluntad de su Padre, como un acto de humilde obediencia en el propósito del cumplimiento. En obediencia, al cumplimiento del propósito divino. Entonces, Él sabía cuál era su misión y venía a cumplir. No a lo que Él tiene que cumplir como propósito, sino Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Al final de cuentas, era el propósito y el plan de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el principio aquí? Como lo dije al inicio, parece redundancia, el principio es la subordinación. Entonces, a veces nos pesa mucho la subordinación. A veces vamos al mercado, mi esposa y yo, y ya en el coche ya vamos ahí, echándonos un ramo, todo lo que da, ¿verdad? Porque ya tranquiliza, te vuelve un dulce como siempre, ¿verdad? La gente, cállate por favor, mi hermano. Parece que picaron las moscas y explota más. Entonces, ¿dónde está la subordinación? Espero que solamente sea en mi caso, no los demás hermanos. Pero así pasa, hermano, la subordinación. Y ahora vamos a ver entonces la aplicación del principio de la subordinación. Vamos a leer del 4 al 6, ahí en 1 Corintios 11, del 4 al 6. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta, afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si se hubiese rapado. Entonces, hermana, si no traes velo, es lo mismo que estuvieras peloncita. Si estás dejando de someterte, sujetarte al amor de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que obedecer, hermano.
En su sentido más general, orar es hablar con Dios acerca de las personas, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cuando oramos, estamos hablando con Dios de los demás, porque suplicamos y oramos por los demás, pero también a la vez estamos presentando nuestra necesidad de Dios acerca de nosotros mismos. Y profetizar es hablar a las personas acerca de Dios. Eso es profetizar. Por ejemplo, lo estaré yo haciendo en este momento. Eso, en su sentido general, eso significa profetizar. Cuando Pablo dice que un hombre afrenta su cabeza, si ahora profetiza con la cabeza cubierta, posiblemente está refiriéndose a alguna costumbre local corintia, pero el contexto aquí está diciendo implícitamente que en Corinto cubrirse la cabeza hubiera sido completamente ridículo para un hombre y totalmente apropiado para la mujer. En la sociedad corintia, que un hombre orara y profetizara sin cubrirse la cabeza era una indicación de su autoridad sobre la mujer que se esperaba que llevara la cabeza cubierta en estos ministerios. En consecuencia, que un hombre se cubriera la cabeza sería una afrenta, hermanos, porque dice ahí una frase del versículo: afrenta su cabeza. Se puede estar refiriendo literalmente a su propia cabeza o metafóricamente a la cabeza de su esposa. Entonces, si yo me cubro la cabeza como varón, no solamente estoy afectando mi cabeza, estoy afectando también a mi mujer, mi esposa. En tiempos de Pablo se usaban símbolos para indicar la subordinación, y el velo es modelo de representar esa subordinación de la mujer al hombre, particularmente de la esposa al esposo. El símbolo de esta prenda con la que se cubría la cabeza era un velo. Es un símbolo que ustedes ponen en la cabeza. Y actualmente en países del cercano oriente, el velo de una mujer casada todavía significa que ella no se expondrá a sí misma a otros hombres, que su belleza y encantos están reservados exclusivamente para su esposo. Quizá ahora por eso entendemos que la mujer musulmana se cubre completamente, ¿no? Porque indica que está sometiéndose a la autoridad de su esposo. Pudiera ser así. Ella ni siquiera se preocupa de ser vista por otros hombres. Sin embargo, en este lado del mundo, ¿cómo se visten las mujeres? A veces, no sé qué eventos podría yo mencionar. Pudiera ser un partido de fútbol, una festividad, etc. Y como vemos a veces a las mujeres, incluso casadas, ¿no? Con ropa muy ajustada al cuerpo, o con faldas muy cortitas. Pues ya se hicieron un tatuaje y quieren que todo el mundo vea que tiene un tatuaje, o no sé si tatuaje, perdón, o la pierna, ¿no? O la espalda, porque traen un escote ahí muy pronunciado, en fin. Entonces están hablando, diciendo todo lo contrario de lo que significa él, la sumisión o la subordinación. Entonces, así se visten las mujeres, no solo de México, ¿no? Como dije hace rato, de este lado del mundo. De igual manera, la cultura del primer siglo de Corinto, llevar la cabeza cubierta mientras ministraba o adoraba, era la manera en que la mujer manifestaba su devoción y sumisión a su esposo, y la demostración de su dedicación a Dios. ¿Ya ven por qué es importante el velo, hermanos? Cuando vienen a la reunión de oración, el velo también debe de estar visible, presente sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque si estás demostrando tu dedicación, tu entrega a Dios. Lo que Pablo está enseñando aquí en este pasaje, el
principio de la subordinación de la mujer al hombre, pero el apóstol no está estableciendo un principio universal de que las mujeres cristianas deben adorar siempre con la cabeza cubierta. El Nuevo Testamento no impone restricciones a la mujer en dar testimonio público a otros, incluso a un hombre. Tampoco prohíbe a la mujer que lleve a cabo funciones que no sean de liderazgo y orar con creyentes y no creyentes. Y tampoco hay limitaciones para enseñar a los niños y a otras mujeres. Tenemos ejemplo de ello en Tito 2, 3 y 4, 1 de Timoteo 3, 16. La mujer puede tener el don de profecía como lo tuvieron las hijas de Felipe, ¿se acuerdan ahí en Hechos capítulo 21, 9? Pero normalmente no es para que profeticen en las reuniones de la iglesia, en la que los hombres están presentes. Las mujeres pueden orar y profetizar dentro de los límites de la revelación de Dios y con un sentido correcto de su misión. Y es importante que su conducta al hacerlo refleje el orden de Dios. No deben aparecer, por supuesto, como rebeldes contra la voluntad de Dios. La actitud debe de ser siempre de subordinación. Para la mujer corintia, hermanos, orar o profetizar con la cabeza descubierta era una afrenta para su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado, como dice la Escritura. Porque si la mujer no se cubre, ¿qué dice? Que se corte también el cabello. En aquellos días solo una prostituta o feminista extremista harían una cosa así. Y Pablo está diciendo, si usted no está dispuesta a dar esa impresión de rebeldía por cortarse el pelo, tampoco ore o profetice con la cabeza descubierta. Eso está enseñando Pablo. Y luego continúa defendiendo este principio. Vamos a leer del versículo 7 al 10, ahí en el capítulo 11, de 1 Corintios, del 7 al 10. El hombre no debe cubrir su cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ya mencionamos, hermanos, que cubrirse la cabeza parece que era un símbolo acostumbrado de subordinación en la sociedad corintia. Tanto en el mundo antiguo siempre ocurrió esto en el pasado, en el mundo antiguo. Pero el asunto del liderazgo del hombre no es una cuestión de costumbre, sino un asunto de orden y creación de Dios, y no es negociable. Una mujer no puede decir, quítate porque me toca a mí, déjame a mí a cargo del estudio, porque no siéntate a escuchar. No. Entonces, este orden no es negociable. Debido a que una cabeza cubierta era una señal de subordinación, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. El hombre fue creado en la imagen moral, mental y espiritual de Dios. Fue creado con inteligencia, voluntad, emoción, conocimiento y santidad, en la cual es restaurado en Cristo Jesús. Efesios 4:24. El hombre, hermanos, está también creado excepcionalmente para llevar la imagen de Dios como un líder a quien le es dada una esfera de soberanía. En ese sentido fue también creado para hacer la gloria de Dios. Dios, hermanos, le dio al hombre dominio sobre todo el mundo para cuidar de él conforme al plan divino. El hombre, hermanos, recibió autoridad sobre el mundo. Tanto el hombre como la mujer están creados a la imagen de Dios. Sí, no solo el hombre. Pero Pablo señala algo aquí en el versículo 8.
Porque dice que solo Adán fue creado, fue la creación original del polvo de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Solo Adán fue la creación original del polvo de la tierra. Porque Eva fue creada más tarde de una parte del mismo Adán. Lo vemos ahí en Génesis 2:7. Y lo vemos también en Génesis 2, del 21 al 22. El varón recibió de Dios el dominio y la autoridad sobre el mundo creado, y es de hecho la gloria de Dios. ¿Y luego qué pasó? La caída confirmó estos dos papeles en una forma aún más impresionante, como lo indica Génesis 3, del 16 al 17. Porque recuerden que dice: tu deseo será para tu marido. Dice enseguida, y él se enseñoreará de ti. A veces nos pesa mucho ese orden, ¿no? Que el marido se enseñoree de la mujer. ¿Cómo nos cae mal que el marido se sienta el Juan Camaney, ¿no? Pero ese es el orden de Dios. Sin embargo, esa hegemonía tiene que ser mostrada en amor, no así de que aquí haces lo que yo te diga porque yo mando. No, ¿sabes qué? Haz esto porque quiero que lo hagas, ayúdame, apóyame, etcétera, ¿verdad? Pero las cosas también se hacen y se piden en amor, no gritoneando, no con enojo. De modo que el hombre representa a Dios en su autoridad de gobierno. De esa manera, entonces es la gloria de Dios. ¿Sí? Dios tiene la autoridad en todo, tiene el gobierno en todo, y el hombre representa esa autoridad y gobierno que viene de Dios. Por eso no menoscabemos cuando cualquier hermano varón se suba al púlpito a enseñar. No debemos desdeñar la enseñanza que nos está transmitiendo. Por otro lado, hermanos, la mujer es la gloria del varón. La mujer fue creada para manifestar la autoridad y la voluntad del hombre. Como el hombre fue creado para manifestar la autoridad y gloria de Dios, la enseñanza es que el hombre muestra cuán magnífica es la criatura que Dios puede crear de sí mismo, mientras que la mujer muestra cuán magnífica puede ser la criatura que Dios crea del hombre. ¿Se dan cuenta de esa? Y lo dice en Génesis 2, 21, 22. No obstante, en lo que se refiere a la gracia salvadora y santificadora, la mujer llega a estar en tan profunda comunión con Dios como el hombre. Ella fue creada de igual manera en la imagen de Dios, y esa imagen es igualmente restaurada por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea que no es cualquier cosa, hermanas. Ella será tan semejante a Jesús como cualquier hombre. Cuando veamos a nuestro Señor cara a cara, vamos a ver esa igualdad. No va a haber diferencia. Y Pablo sigue defendiendo este principio. Esa verdad señala y dice: el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, porque dice: Adán fue formado primero y le fue dado dominio sobre la tierra antes que la mujer fuera creada. Y cuando ella fue creada de él. Recibió el nombre de varona, porque dice la Escritura, porque del varón fue tomada. Génesis 2, del 9 al 23. Entonces, ella está llamada a ser ayuda idónea para él. Luego al final el versículo dice:
por causa de los ángeles. Aquí el papel de los ángeles es importante, pero sabemos, hermanas, que los ángeles son los guardianes del orden de Dios. Por eso cuando los matrimonios están peleando, están discutiendo, los ángeles están abusados allí, cuchicheando, ¿no? Tranquilízate, cálmate, tranquilízate, no pelees, Dios está en tu matrimonio. Pero el diablito del otro lado, así, dale cuerda, y el otro dice, entonces, son los guardianes de ese orden de Dios creado por él. Conclusión, vamos a leer del 13 al 16. Juzgad por vosotros mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta? Es una pregunta de la y por la respuesta inmediata sería, pues no. ¿Acaso no nos enseña la naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello? Mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo. Con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. O sea, los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, no tenemos la costumbre de ser contenciosos. Así lo declara la Escritura. Pero hermanos, yo la pregunta sería la siguiente: hermano, ¿tú eres contencioso? Hermana, ¿tú eres contenciosa? ¿Te gusta pelear? ¿Te gusta contradecir a tu pareja? Y yo hago esta conclusión. No debería haber confusión acerca de la identidad masculina y femenina, porque Dios ha creado los sexos distintos, fisiológicamente y en los papeles y relaciones. Dios quiere que el hombre sea masculino para que ejerza la autoridad de una forma amorosa y responsable. Y Dios quiere que la mujer sea femenina para que sea amorosa y responsablemente sumisa. ¿Sí? Hermanas, la sumisión es parte de tu responsabilidad. ¿Sí? Hablaríamos aquí que tú no debes de ser espiritualmente sumisa. Y en esta tarde yo quiero que te lleves esa idea, ese pensamiento, para que busques en tu corazón qué es lo que tienes que corregir. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, gracias te damos en esta tarde por esta enseñanza, por tu palabra, bendito Señor. Ayúdanos a continuar creciendo en el conocimiento de tu Hijo amado, con el conocimiento de tu palabra, a crecer en la santidad también. Porque esto te agrada, que seamos buenos oradores, Señor, que busquemos tu rostro, que escuchemos tu voz, que tú, Señor, nos sigas dando toda esta enseñanza, la cual de verdad valoramos y la tenemos, Señor, considerada, Señor, como oro puro, oro molido, oro ya procesado, limpio, puro, Señor. Así queremos exponer nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos, Señor, a continuar caminando en el Evangelio, que sigamos, Señor, con ese ánimo pronto de hablar de ti, de enseñar a otros, de someternos los unos a los otros, las esposas a los esposos, el hombre a Cristo, ¿verdad? Como Cristo se sometió a la voluntad de Dios. Vamos a hacerlo así, con esa enseñanza, hacerlo en amor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. No se levanten de sus asientos.